Bienvenidos al canal Luis Sofi. Nos acompaña el doctor Ponce de León Armenta. Le quería preguntar, doctor, simple y sencillamente, sé que le otorgaron una presea, una distinción, que se denomina Andrés Molina Enríquez, por cierto, el Congreso Nacional e Internacional de Derecho Agrario, que se hizo en este histórico Teatro de la República en Querétaro, sede del Constituyente del 17. Doctor, ¿qué nos puede platicar al respecto? Y también le quería pedir si nos puede compartir, que haga favor de hacerlo llegar al canal, un video sobre su intervención en ese aspecto. Se me resbaló un poquito, pero aquí estamos. Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, fue una distinción muy especial por dos razones. Primero, por tratarse de Andrés Molina Enríquez. Él escribió Los grandes problemas nacionales y entre sus obras y la revolución agraria en México, entre sus obras. Amó entrañablemente a México a través de sus obras. Entonces, esa es una primera situación, una primera aspecto de esta distinción. Y el segundo, que se me otorga en el Teatro de la República, en ese lugar histórico donde fue sede del Constituyente 16-17. Y tercero, que se me otorga pues también por varias instituciones convocantes a ese congreso, entre las cuales, bueno, destaca en su conjunto el Congreso Nacional de Derecho Agrario en su 25ª edición y el Congreso Internacional de Derecho Agrario en su 8ª edición. Por eso, pues para mí fue una distinción muy especial de Andrés Molina Enríquez. Y bueno, pues me dio la oportunidad de exponer con toda claridad que los ideales del constituyente 1916-1917 han sido desvirtuados por los diversos regímenes que sucedieron. Sus ideas han sido desvirtuadas. Por tanto, señalé la urgente necesidad de hacer una revisión profunda de esos ideales de los constituyentes a efecto de lograr pues una nueva constitución con base en la técnica de la fusión de la experiencia histórica y la realidad. La experiencia histórica, la que nos dieron los constituyentes, y las luchas que precedieron a Constituyente 17 es la experiencia histórica que no se debe hacer a un lado en una nueva constitución, que consiste en conservar los principios fundamentales que nos dieron patria y desdeñar, excluir aquellas disposiciones, aquellas normas constitucionales contrarias al interés general del país. Y con todo gusto al distinguido auditorio que nos acompaña, les participamos con todo gusto el video correspondiente. Pues En su lo oportunidad esperaremos y lo lo voy a dar transmitiremos de en inmediato. ese canal. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. Le gracias. transmitiremos y felicidades, lo felicitamos. Digo, fue una Amable. cuestión que usted muchos años fue magistrado agrario, ha hecho muchas propuestas de beneficio de México, digo. Sí, sí, y digo, lo conozco, sin querer otra cuestión, incluso ganar algo, jamás. Y usted ha contribuido mucho en esos aspectos. Y es conocido por eso, digo, yo en lo personal lo refrendo esa situación, desde luego que sí. Muchas gracias, doctor. Y nos vemos entonces, Muchas, como siempre, cada semana. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. hasta luego, Gracias. pásenla bien, hasta luego. Mucho gusto. Se hace, en primer lugar, entrega del reconocimiento del agrarismo mexicano Andrés Molina Enríquez al doctor Luis Ponce de León Armenta como ganador en la categoría de servidor público.
Escucharemos a continuación las palabras del doctor Luis Ponce de León Armenta, ganador del reconocimiento del agrarismo mexicano Andrés Molina Enríquez en la categoría de servidor público. Distinguidas y distinguidos congresistas, apreciados miembros del presidio, gracias, muchas gracias por esta distinción que me brinda el Congreso Nacional Agrario en su vigésima quinta edición, y el Congreso Internacional Agrario en su 8ª edición. A través de su distinguido presidente, el doctor y magistrado Rubén Gallardo Zúñiga, conjuntamente con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Tribunal Superior Agrario, el Senado de la República y demás instituciones convocantes a este Congreso Nacional e Internacional. Y más porque la distinción se otorga en este recinto histórico, sede del Constituyente 1916-1917. La distinción Andrés Molina Enríquez se suma a los retos y distinciones que la vida me ha otorgado en la materia del agrarismo. Se suma, por ejemplo, la bella vivencia de sembrar y cosechar productos de la tierra de manera personal. Se suma también la posibilidad de sembrar conocimientos, sembrar inquietudes, principios y valores en mi carácter de maestro desde 1968. Se suma también la posibilidad que la vida me otorgó para vencer los retos de riesgos personales en ejecución de sentencias de imposibilidad material. Allá por el año de 1978, en ejecuciones cuando todavía estaba vigente el anterior régimen agrario y todavía estaban vigentes, desde luego, los mandamientos de los gobernadores y las comisiones agrarias mixtas. Se suman, desde luego, las diversas expresiones y análisis en foros nacionales e internacionales en las que tuve la oportunidad de representar a México, análisis que finalmente generaron mi propuesta de creación de los tribunales agrarios, fundamentalmente en la publicación de mi libro Derecho Procesal Agrario, allá en el año de 1988, con los comentaristas de don Raúl Cervantes Ahumada, Héctor Fix Zamudio y el doctor Gonzalo Armienta Calderón. 4 años después de esa presentación y de esa propuesta de creación de tribunales agrarios, a casi un costado de la Casa del Libro Universitario de la UNAM, se instalaron los tribunales agrarios, se crearon los tribunales agrarios. Igual, esta distinción se suma a esa vivencia bella de participar en los diversos eventos y diversos cursos de actualización y capacitar a los primeros funcionarios jurisdiccionales en
el año 1992, en el que también en mi carácter de secretario general fundador tuvimos la posibilidad de leer el acta de instalación de los tribunales agrarios. Como ustedes pueden apreciar, una vez instalados, tuvimos la oportunidad de aplicar la justicia agraria y la seguridad jurídica en el campo durante 30 años. Hoy, hace unos meses, ya tengo el carácter de magistrado en retiro por mis 75 años cumplidos, y por Ministerio de Ley es necesario dejar esa bellísima función que precisamente este acto se suma a esa bellísima función de otorgar justicia y seguridad jurídica en el campo. Y esta distinción, este reconocimiento de Andrés Molina Enríquez es muy especial para este servidor, porque Andrés Molina Enríquez fue un mexicano ejemplar, con un gran amor a México que se puede ver en sus obras, más de 9 obras, entre las cuales destaca la obra de los grandes problemas nacionales y desde luego la revolución agraria en México. Desde aquí, desde este recinto, le decimos a Andrés Molina Enríquez, y le decimos también a los constituyentes que la revolución agraria, en su libro que él publicó, sigue pendiente. Aún tenemos cantidad de ejidatarios comuneros que padecen, bueno, no tienen seguridad jurídica, no tienen seguridad social. Es decir, la extensión de la seguridad social no se ha ido hacia el campo, y hay muchas emigraciones del campo a la ciudad. Hay muchos brazos de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos que están generando fíjense qué triste, los productos que nosotros importamos de Estados Unidos. Hay muchos pendientes, y la figura de Andrés Molina Enríquez está presente en todos nosotros para procurar las reformas urgentes y necesarias que México necesita para generar armonía y productividad en el campo. Pero también está presente su libro de los grandes problemas nacionales, porque en estos momentos de crisis nacional, de violación generalizada de los derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad, a la integración personal y otros grandes derechos que están pendientes. Los grandes problemas nacionales, título del libro de Andrés Molina Enríquez, se pueden en estos momentos contestar con grandes soluciones nacionales. No podemos, ni las mexicanas ni los mexicanos, seguir siendo simples espectadores del acontecer nacional. Debemos ser actores. Y si durante la revolución y durante el proceso de la revolución hubo varios programas, sobre todo y varios planes, sobre todo el plan de San Luis y el plan de Ayala, pues creo que después de la revolución y después de la Constitución es necesario en estos momentos y en este recinto histórico decir a todos ustedes que hace falta en estos momentos un nuevo plan, el plan Nueva República, que implica nueva Constitución, porque esta Constitución que tenemos ha generado instituciones que ya no funcionan, ha generado leyes muy distantes de los valores del derecho, como son la seguridad jurídica y la justicia. Por tanto,
el pensamiento de Andrés Molina Enrique está presente y el ideal de los constituyentes que aquí generaron la Constitución de 1917 deben estar lamentando que se haya desvirtuado su pensamiento y que la Constitución no solamente contiene sus principios y sus valores, los que aquí se generaron, contienen irresponsablemente muchas disposiciones contrarias a la voluntad general del país, contrarias al interés general del país. Por tanto, es necesario que se considere lo que se organizó en el centenario del Constituyente del C-17, como fue el Congreso Constituyente Ciudadano, en el que se realizó durante 21 sedes en todo el país, generándose ¿qué? Una propuesta de nueva Constitución Política de México que se publica con la editorial Porrúa desde el año 2018 y que está a disposición del pueblo de México y que es necesario que analicemos y reflexionemos porque México necesita retomar los principios fundamentales del Constituyente 16-17 y debe desdeñar todas aquellas irresponsabilidades que se generaron a través de una nueva técnica constitucional, la técnica de la fusión de la experiencia histórica con la realidad que implica precisamente mantener los grandes principios que nos han dado patria y desdeñar todas aquellas impurezas constitucionales contrarias al interés general del país. Sabemos de antemano que el esfuerzo y el reto es muy difícil, pero también sabemos que puede ser posible. Muchas gracias.